Data Science es un campo que se define en forma interdisciplinaria, integrando varias áreas. Así tenemos por un lado la experiencia en un dominio determinado, como puede ser utilities o, más específicamente, empresas que trabajan con energía eléctrica. Por otro lado, la formación en ciencias de la computación y finalmente sólidos conocimientos de matemáticas y estadística aplicada. No es necesario dominar absolutamente cada una de estas tres áreas, aunque sí es muy relevante trabajar en la intersección de ellas, como podemos ver en este gráfico. Quizás el antecedente más inmediato de Data Science es minería de datos o Data Mining, que estaremos repasando brevemente más adelante. Para los próximos 5 años se espera una alta demanda no cubierta en Data Science, para lo cual les invitamos a leer el artículo que aquí dejamos como vínculo e informarse un poco más de esta oportunidad. Un ejemplo clásico de clasificación o clustering es el que tenemos con el dataset de la flor iris del conocido estadístico Ronald Fisher. En este ejemplo, en base a determinadas variables, también llamadas atributos, vamos a tratar de caracterizar cada una de las especies que son variantes de esta flor iris. Así, por ejemplo, trabajando con el ancho y el largo del sépalo de la flor, podemos intentar asociar diferentes valores de estas propiedades a los grupos o subespecies, en este caso, de esta flor. Trabajando con estas dos variables podemos intuir que podría haber tres grupos. Luego vamos a ver cómo podríamos combinar otras variables que quizás nos den más claridad. En todo caso ya podemos anticipar que al clasificar también de alguna manera estamos haciendo una predicción. Decimos esto porque cuando un objeto lo podemos caracterizar por una serie de atributos, en nuestra lámina pusimos desde V1 hasta Vn, y una etiqueta o clase, que en nuestra lámina pusimos C, ¿sí? Si logramos inferir C a partir de la clasificación que tenemos de las variables b sub 1 hasta b sub n, entonces estaremos hablando de predicción. Continuando con el ejemplo de iris, veamos qué pasa si tomamos otros pares de variables. Por ejemplo, sépalo y pétalo, el ancho del sépalo y el largo del pétalo, ¿sí? Podemos ver que en este caso las tres clases quedan mejor definidas por estas variables. Vamos a marcarla por aquí, ¿sí? Acá podemos ver con mayor claridad que las tres especies quedan bastante bien caracterizadas por estas dos variables. Entonces, vamos a prestar más atención a estos dos atributos para poder clasificar iris. En los demás cuadros podemos ver que cruzamos los demás pares de variables. Vamos a pasar ahora a otro ejemplo clásico. Está basado en los datos del accidente del Titanic, en la información de los pasajeros y la supervivencia de cada uno de ellos. Vamos a mostrar el árbol de decisión, un modelo que tiene la virtud de servir tanto para clasificar como para predecir, de una manera muy sencilla, aunque no por ello desdeñable. Es, por cierto, un modelo que tenemos que considerar a menudo por su simpleza y por la facilidad o la claridad con la que comunica un resultado. En nuestro caso entonces, partiendo de los datos de los pasajeros del Titanic, vamos a armar una clasificación en forma de árbol. Lo que hace el árbol de decisión es una estrategia de partición gradual para intentar explicar un fenómeno o una salida. Así entonces comenzamos por preguntar el sexo del pasajero.
¿Es masculino? Sí o no. Y luego vamos bifurcando en base a diferentes preguntas. Si es masculino, preguntaremos luego si es adulto o no. Si no es adulto, preguntaremos luego si viaja en tercera clase o no. Podemos ver que los pasajeros que son masculinos, adultos y que no viajan en tercera clase tienen una chance de supervivencia de 100%, o por lo menos eso es lo que nos dicen los datos. Vamos a marcar este camino que hicimos, ¿sí? Masculino, adulto, tercera clase, negativo. ¿Sí? Es lo que dejamos aquí pintado de amarillo. Recordemos que esta es la información que nos dan los datos. Cuanto más datos tengamos, más precisa va a ser nuestra afirmación. Los invito a que piensen en otros posibles caminos dentro de este mismo árbol para entender otro ejemplo de uso de este árbol, ¿sí? Pensemos en qué pasa con el sexo femenino, cómo inciden otras variables. Y noten también que las preguntas pueden ser en un orden diferente, las preguntas que causan las ramificaciones. En general, vamos a tratar en los árboles de decisión de hacer las preguntas que nos generen las particiones que agreguen mayor información. O sea que vamos a contar con algoritmos que van a buscar cuáles son las mejores preguntas a hacer a nuestras variables. Recordemos que en nuestro caso las variables son sexo del pasajero, grupo etario y clase en la que viaja. Otro ejemplo, la regresión. En este caso vamos a hablar de una regresión lineal. Es un ejemplo bastante sencillo, donde tenemos una nube de puntos. Los puntos tienen coordenada x e y. Y encontramos una recta que es la curva que mejor se aproxima a estos puntos. De antemano habíamos observado que hay una tendencia más o menos lineal en estos puntos. La curva precisamente lo que hace es modelar esta tendencia, y en este caso es una recta, aunque podría tener una forma más compleja. También la regresión nos permite predecir el valor de la variable. En el caso de una recta, la variable y la podemos predecir combinando la variable x con algún factor constante. Otro ejemplo es la inferencia de reglas de asociación. Imaginemos que estamos en una tienda o en un supermercado y compramos objetos que ocurren a la vez. Es decir, en nuestra canasta de compra encontramos 2 o 3 o más ítems que ocurren en conjunto. Hablamos de que los compramos en forma asociada. En el primer ejemplo vemos que tenemos en la canasta faldas y por lo tanto tenemos una probabilidad o una confianza de alrededor del 53% de encontrar remeras. ¿Sí? Este análisis es simplemente un estudio probabilístico en base a los datos observados en esas canastas. Pero esto lo podemos extender a hechos que ocurren en conjunto, no solamente ítems. Y esto suele ser la base para armar sistemas de recomendación a los que estamos familiarizados cuando, por ejemplo, hacemos transacciones en Amazon y vemos que se nos sugieren productos frecuentemente asociados con lo que estamos comprando u observando en este momento. Podemos ir más allá y también decir que las premisas, es decir, el objeto hipótesis sobre el que vamos a hacer algún tipo de sugerencia, puede ser no solo un objeto, sino un conjunto de ellos, como vemos en la tabla que está en la parte inferior. Si bien no es nuestra intención entrar en demasiados detalles sobre los métodos de Data Science, sí nos parece bueno detenernos un momento y comentar algunos métodos de Data Mining
que pueden ser de interés y que por sobre todas las cosas ilustran el tipo de tareas a los que nos vamos a enfrentar. Metiéndonos un poquito más en minería de datos, hablamos de tareas de clasificación. Y dentro de las tareas de clasificación podemos hablar también de detección de anomalías. ¿Por qué? Porque cuando estamos clasificando, estamos asignando una clase a un objeto o a un fenómeno. Y cuando nos salimos de esa clase o cuando detectamos que un patrón se cumple o no se cumple, podemos referirnos a una anomalía, algo que no esperábamos encontrar. ¿Cuáles son algunos de estos métodos? Bueno, tenemos los K-vecinos, también conocido como KNN, Naive Bayes, que es una aproximación utilizando la probabilidad condicional de Bayes, redes neuronales, Support Vector Machines, también conocido como SVM, abreviado. Por otro lado, tenemos las tareas de predicción, a menudo solapadas con clasificación, como habíamos anticipado. Acá podemos encontrar un par de ejemplos que ya vimos, como árbol de decisión y regresión lineal, u otro tipo de regresión. Para trabajar con asociaciones, vamos a encontrarnos con escenarios como el que comentamos anteriormente, Market Basket Analysis o análisis de la canasta del supermercado. Puede también que nos interese detectar la mejor clasificación o la mejor organización en clases de objetos. Ahí es cuando hablamos de detección de grupos. Hay algoritmos específicos para estas tareas de clustering, por ejemplo, K-medias y K-medoides. Puede ser de interés también seleccionar las dimensiones o la cantidad de atributos con los que vamos a trabajar en nuestro problema de minería de datos. Imaginemos que tenemos objetos que vienen caracterizados por muchas variables, que tienen 100 variables, ¿sí? Algo que nos resulta muy difícil de manejar. Tenemos varias aproximaciones para elegir las mejores variables, pero en particular tenemos un método que se llama análisis de componentes principales, o PCA, Principal Component Analysis, que nos permite quedarnos con algunas variables, digamos, por ejemplo, 10 variables en vez de 100, que sintetizan esas otras 100, las proyectan sobre un espacio vectorial más fácil de manejar. A esta técnica la llamamos reducción de dimensionalidad y PCA es uno de estos métodos. Hay algunas tareas auxiliares que conviene mencionar que tienen que ver con la calidad de los datos. ¿Qué pasa cuando tenemos datos que están fuera de rango? Ahí hablamos del tratamiento de los outliers. Puede ser que nos interese descartar esos datos o sustituirlos por alguna forma de promedio. Análogamente, cuando tenemos datos que están faltando, ¿sí? Atributos que esperábamos encontrar y que vienen con valores nulos. De nuevo, acá podemos tomar la decisión de descartar o de sustituir por alguna aproximación. Al trabajar con Big Data y Data Science, es de interés entender los diferentes tipos de características que pueden tener los datos que vamos a recibir. Acá vamos a mencionar algunos de estos ejes. Así, por ejemplo, dentro de los atributos nos vamos a encontrar con valores discretos, como pueden ser números enteros o nombres de colores, valores continuos, que pueden ser números decimales, y valores de tipo no estructurado, como texto. Podemos tener fuentes muy diversas, acá mencionamos algunas, como transacciones de una base de datos, logs de un servidor, información de interacciones en web o en redes sociales, información de dispositivos biométricos o documentos de texto, texto plano o en algún formato enriquecido. Los consumidores de la información, los destinatarios, pueden ser humanos, pueden ser procesos funcionales de un negocio o aplicaciones. También la temporalidad con la que la información es generada es muy relevante. Así vamos a hablar de información estática o que varía muy poco, información que varía a demanda, ¿sí? que tiene una variación relativa, y la más variable que encasillaremos dentro de
el tratamiento de tiempo real o streaming. Desde el punto de vista de la estructura, podemos encontrarnos con datos que vienen estructurados como bases de datos o archivos con formato CSV o cualquier otro, y también casos de información no estructurada como texto libre que habíamos adelantado, también audio, imagen, video. Este cuadro corresponde a un análisis realizado en 2015 por Wisdom of Crowds y nos muestra el nivel de uso de diferentes métodos de data mining o data science para diferentes industrias. Así, por ejemplo, no es sorpresa que en la industria de seguros sea muy frecuente el uso de modelos de regresión para poder realizar predicciones. Así como en el caso de la educación, métodos que tienen que ver con estadística descriptiva sobre libros de texto. Como ven, en este cuadro nos encontramos varios de los métodos que habíamos mencionado antes, y si bien no hay despegues muy claros de una industria respecto a la otra, sí se pueden ver algunas tendencias. Varios de los métodos que hemos introducido en unas láminas para atrás los vamos a encontrar en lo que hoy llamamos computación cognitiva. No existe una definición formal para computación cognitiva, pero vamos a convenir que nos ofrece métodos que tradicionalmente estaban asociados a actividades humanas, como por ejemplo trabajar con el texto y sacar conclusiones a partir de un texto, observar una imagen, interpretar un audio. Computación cognitiva deriva en realidad de la inteligencia artificial. A lo largo de la historia, la inteligencia artificial, que en verdad sería la inteligencia ejecutada por máquinas, ha pasado por varios siglos de expectativa y decepción. De hecho, hablamos de inteligencia artificial desde la década del 50 con las primeras redes neuronales. Se generaron varias esperanzas y posteriores desamores en función de la incapacidad del cómputo que era requerido para poder cumplir los deseos que se habían planteado. Una de las últimas grandes olas fue en la década de los 90, cuando se hablaba de inteligencia artificial para poder generar automáticamente programas en función de las órdenes de los usuarios. Pero bueno, viniendo más a nuestro tiempo, confiamos en que ahora estamos alcanzando esas expectativas y que entramos en una meseta. Comentamos esto porque a lo largo de los próximos slides vamos a estar viendo diferentes métodos de computación cognitiva que realmente están al alcance de la mano y vamos a poder incluir dentro de nuestro negocio. Computación cognitiva se nutre también fuertemente de lo que es procesamiento de señales. Esto es, trabajar con señales, con datos no estructurados en definitiva, como pueden ser audio, imagen en movimiento, sobre lo que hay que reconocer cosas, un tipo de clasificación muy complejo que vamos a llamar reconocimiento. Asimismo, computación cognitiva aprovecha dos grandes cosas que vamos a comentar. En primer lugar, Machine Learning. Dentro del aprendizaje máquina nos vamos a encontrar con métodos que provienen de Data Science. En particular, últimamente habrán escuchado hablar con frecuencia de Deep Learning, con diferentes niveles de supervisión. En los últimos años hemos visto florecer exitosamente diferentes tipos de redes neuronales. Hay una veintena de tipos de redes neuronales para diferentes tipos de aplicaciones. En cualquier caso, cuando hablemos de aprendizaje máquina o machine learning, vamos a estar hablando de modelos, que son entrenables.
Pensemos en un modelo como un clasificador o como un predictor de los que ya hablamos, que en base a un muestreo, que tiene que ser de buena calidad, va a generar una salida con cierta confianza. Recordemos que cuando hablemos de muestreo nos estamos refiriendo a una supervisión. Estamos entrenando en base a precisamente una muestra confiable que le entregamos al modelo. Existen modelos no supervisados y también existe un mixto que vamos a llamar entrenamiento semisupervisado. Por otro lado, computación cognitiva se nutre también de la capacidad de ingerir gran cantidad de información rápidamente y en forma no estructurada. Y esto nos debería hacer acordar de las 4 V's que habíamos utilizado para definir Big Data en el módulo anterior. Así, hablamos de la potenciación mutua entre Big Data y Data Science, o Big Data y computación cognitiva. ¿Qué puede hacer por nosotros hoy la computación cognitiva? Vamos a comentar algunos casos bastante populares. Podemos trabajar con imagen en diferentes frentes, que puede ser reconocimiento de objetos dentro de una imagen, identificación de una persona o extracción de texto, algo que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, también llamado OCR. Igual vale la pena comentar que OCR sigue evolucionando. Un texto escaneado, por ejemplo, puede venir con una calidad relativamente pobre, puede haber sido mecanografiado hace décadas, puede tener manchas en el papel. Entonces, el desafío de tratar de reconocer esa imagen como si fuera un texto, tan bien como lo puede hacer un humano, todavía hoy se mantiene y se continúa mejorando, cada vez con mejores resultados. En cuanto al audio, acá vamos a encontrar ejemplos también familiares. Cuando nosotros usamos nuestro celular y hablamos para enviar comandos, estamos utilizando identificación de comandos. Cuando estamos dictándole al celular un texto, estamos usando voz a texto o speech to text. Y por otro lado, tenemos la representación de un texto como señal de audio, que llamaremos texto a voz. Una parte muy importante de computación cognitiva se centra en tareas que tienen que ver con procesar un texto, que dijimos es una fuente no estructurada que vamos a ver repetidamente. En cualquier caso, para poder llegar a este texto, es posible que hayamos pasado antes por otro tipo de señales. Una imagen que pasamos por OCR, un audio que tuvimos que transcribir. Son tareas frecuentes en lenguaje natural, a nivel de computación cognitiva, tratar de detectar sentimiento o emoción. Hablamos de sentimiento en un sentido positivo o negativo respecto a algo. Por ejemplo, si en una red social están hablando bien o mal de mi marca. Hablamos de emoción cuando nos encontramos con angustia, enojo, entusiasmo, algo que puede adquirir más valores que el sentimiento, es más complejo. Dado un texto también podemos extraer temas o palabras clave de los cuales está hablando el texto. Generalmente las palabras clave tienen que ver con cosas mencionadas explícitamente en el texto y en la extracción de temas estamos infiriendo de qué se hable, aunque no está nombrado. Es de interés también identificar en un texto entidades como personas, lugares, organizaciones y también las relaciones que pueden existir entre ellos. Más aún, qué roles asumen cada una de estas entidades dentro de una frase. Yendo un paso más, podemos intentar resumir un texto para tener una versión abreviada generada por máquina y también volver a escribir un artículo con otras palabras, lo que se conoce como reescritura o spinning. Todos conocerán seguramente
los ejemplos de traducción, como por ejemplo Google Translate, donde se utiliza un modelo de lenguaje para poder traducir a otro lenguaje. Veamos un ejemplo sencillo de reconocimiento de imágenes. En este caso, tenemos la imagen de un futbolista y le vamos a pedir al clasificador que nos describa qué es lo que encuentra en esta imagen. En la primera tabla tenemos las clases y el score o seguridad con la que fue clasificado. Por ejemplo, tenemos deporte atlético, 80%, deporte, 80%, competidor, 72%, lo mismo que persona. El score no fue tan bueno para detectar la edad, ¿sí? La edad es 25 a 34, lo cual fue un acierto, pero la seguridad es solamente 34%. Recordemos que estamos trabajando con un modelo base y que podemos entrenar para mejorar, ¿sí? También en la cara se encuentra que es de un masculino con un 95% de seguridad. Pero lo más interesante de este ejemplo es el aprendizaje activo, que consiste en darle la oportunidad al usuario de que corrija o refuerce lo que el modelo está asegurando. Entonces, cuando nos encontramos con esta pregunta, ¿did we wow you? ¿Sí? En otras palabras, ¿he acertado o no? Podemos indicarle al modelo si estaba en lo cierto o si hay que introducir alguna corrección. Hablemos ahora de lenguaje natural. Una película clásica que aborda indirectamente el tema de la computación cognitiva es Odisea del Espacio, que ya tiene unos cuantos años. Acá les dejo un link a un pequeño diálogo que ocurre entre la máquina y el astronauta, el operador de la nave. Nos sirve para ilustrar buena parte de los problemas que nos encontramos al tratar con el lenguaje. Tenemos que interpretar una aseveración, que tenemos que extraer información a partir de un enunciado, que puede ser una pregunta. Y tenemos que intentar elaborar una respuesta, poniéndonos en el lugar de la máquina. Vale aclarar que esta película aborda otros temas, como por ejemplo la noción de inteligencia y otros niveles de inteligencia. No es el objetivo de lo que estamos hablando, simplemente lo ponemos como un ejemplo de tratamiento del lenguaje. Más concretamente, voz a texto, texto a voz y lo que ocurre en el medio. ¿Qué hacemos con esas estructuras del lenguaje natural? Un punto muy importante a considerar es la ambigüedad del lenguaje, más allá del idioma con el que estemos comunicándonos. Veamos un ejemplo en español. Vi al almirante con binoculares. ¿Quién está usando binoculares? ¿Yo que estoy mirando o el almirante? Y en inglés, time flies, una frase que se puede interpretar de varias maneras, ¿sí? Podemos considerar a time como un sustantivo o como un verbo. Y podemos obtener varios resultados. También flies se puede tomar como verbo o como sustantivo. Esto es un repaso muy somero de las tareas que nos vamos a encontrar cuando trabajemos en procesamiento del lenguaje natural. Primero que nada, notemos que hay clases de palabras como determinante, verbo, adjetivo, sustantivo, adverbio, que ocurren adentro de una oración y que tienen que ver con la función de esa palabra en esa oración. Una oración se puede descomponer en elementos menores que tienen un significado, ¿sí? Eso es lo que denominamos sintagma, ¿sí? Son subcomponentes de una oración que tienen significados. Es decir, que es de interés para nosotros, a partir de un enunciado, identificar qué oraciones hay en ese enunciado y luego en un segundo nivel, qué sintagmas o qué suboraciones encontramos en esa oración. Finalmente, los componentes más atómicos van a ser las palabras, que le llamaremos tokens.
para manejar un poco la jerga de lenguaje natural. Estos tokens, estas palabras, tienen una determinada morfología. Las palabras están compuestas por diversas partes comunes que se usan para ensamblar términos. Por ejemplo, si yo formo el plural perros, estoy usando una base perro y le estoy agregando una S, y ahí tengo una fórmula para generar plurales. Describamos algo de los métodos que se utilizan en el lenguaje natural. Históricamente, y del área de la lingüística, vienen las aproximaciones basadas en reglas, donde productivamente generamos las posibles estructuras que se corresponden con una oración, o generamos las posibles oraciones, en otras palabras. Esta es la aproximación tradicional que se ha utilizado durante décadas. En los últimos años estamos asistiendo a un auge de los modelos probabilísticos o estadísticos, porque tienen en cuenta las relaciones, o mejor dicho, las correlaciones de ocurrencia numéricas, probabilísticas, entre las diferentes palabras. La complementación entre los dos modelos es lo que da los mejores resultados. Podemos encontrarnos modelos probabilísticos, por ejemplo, cuando vamos a un traductor, al traductor de Google. Como todos sabrán, el traductor de Google hoy puede traducir con una cierta precisión, pero seguramente durante un tiempo continuará mejorando, y cuando volvamos a los 3 meses, la traducción va a ser mejor. ¿Qué ocurrió? Mejoró el modelo. Tenemos más información, tenemos más datos, tenemos más cuantificación de coocurrencia de palabras. A esto nos referimos con los modelos probabilísticos. Finalmente, vamos a mencionar los modelos basados en word embeddings, como Word2Vec. Se trata de representar las palabras como vectores que tienen muchos componentes. Digamos, por ejemplo, que la palabra París es un vector y la palabra Madrid es otro. Lo interesante de esta representación es que la distancia entre palabras representadas como vectores se respeta en la aritmética de los vectores. París menos Madrid es más o menos lo mismo que hacer Francia menos España. El quid de esta idea radica en la asunción de que una palabra se define según las palabras que la acompañan. Damos vuelta a la página y dejamos a un lado, al menos por un rato, a computación cognitiva y hablamos de grafos. Un instrumento matemático que nos sirve para modelar problemas interpretables como redes. En el ejemplo tenemos una red de transporte. Tenemos un montón de paradas A, B, C, D, que llamaremos vértices o nodos. Las paradas están unidas por unas flechas con dirección, que llamaremos aristas. A su vez, las aristas pueden tener atributos. En general, en los grafos nos vamos a encontrar vértices, aristas y valores asociados a esos vértices o a esas aristas que se llaman atributos. Puede ser la distancia, el tiempo o el nombre del nodo. Decíamos que los escenarios de aplicación tienen que ver con el modelado de problemas como redes. Algunos escenarios típicos pueden ser la detección de comunidades. Imagínense en una red social si hay una subred que se comunica muy fuertemente entre sí, como si fuera un barrio. Bueno, eso lo podemos identificar dentro del grafo y le vamos a llamar comunidad. Después están los problemas más clásicos de aplicación de grafos, como encontrar el camino más conveniente según alguna dimensión. El camino más corto, el más largo, el más barato. Otro escenario donde puede resultar
útil el grafo es cuando tenemos que identificar qué tan robusta es una red. Supongamos que tenemos una red de comunicación y en un momento se suprimen, porque hay un daño, por ejemplo, determinadas aristas. Queremos saber si la comunicación se mantiene y en qué nivel. A esto llamamos robustez. Algunos ejemplos prácticos pueden ser ontologías, donde organizamos el conocimiento jerárquicamente, o hablando más en general, como una red. Otro ejemplo pueden ser las redes sociales, donde tenemos interacciones entre usuarios. También el tránsito o el transporte, donde tenemos que optimizar rutas o decidir dónde construir un puente. En biología, cuando hablamos de caminos metabólicos, estamos sugiriendo también aplicar grafos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de caminos muy complejos, difíciles de seguir y donde eventualmente podríamos encontrar trayectorias de especial interés. Hablemos ahora de APIs, plataformas y herramientas en general que nos pueden servir para lo que venimos hablando de Data Science y computación cognitiva. Por un abuso del lenguaje nos vamos a referir a APIs cognitivas, aunque siendo estrictos deberíamos referirnos más genéricamente a APIs de Data Science. Ocurre que cuando hablamos de APIs cognitivas nos es más fácil imaginar las casuísticas para las cuales vamos a aplicar estas APIs, estas funcionalidades. Así, por ejemplo, tenemos APIs para clasificar imágenes, como veíamos hace un rato con la imagen del jugador. Tenemos APIs para clasificar video o para detectar objetos en un video. Otras para transcribir audio, otras para interpretar texto. También podemos utilizar APIs para hacer un ejercicio genérico de Machine Learning o de clasificación o predicción más emparentado con la parte más clásica de Data Mining. Estas APIs no son otra cosa que funcionalidades preconstruidas que podemos invocar desde una aplicación nuestra. Estas funcionalidades pueden residir localmente on-premise o pueden estar disponibilizadas en la nube. Esta última opción presenta dos ventajas muy importantes. Por un lado, la actualización. Si nosotros estamos utilizando un modelo, por ejemplo, para reconocer objetos en una imagen o para clasificar imágenes, sabemos que el proveedor va a estar mejorando este modelo continuamente al margen del entrenamiento adicional que nosotros le pongamos. Es decir, tenemos un modelo que está mejorando continuamente y que no requiere ningún esfuerzo de nuestra parte para ser actualizado. En general, estas APIs, sean on-premise o en cloud, se pagan por el uso. Se manejan con sistemas de créditos que pagamos a medida que las vamos utilizando. Por ejemplo, un monto de dinero por cada N llamadas. En algunos casos podemos encontrarnos mercados de APIs, donde nosotros podemos ser consumidores, pero también proveedores de APIs, es decir, vender nosotros la resolución a los problemas que otros plantean. Por aquí abajo tenemos una lista seguramente incompleta, pero la idea es que sea ilustrativa, de algunos proveedores de APIs. Están en orden alfabético. Una es algorithmia.com. Esta en realidad funciona como un mercado de APIs. Tenemos las APIs también de Google, donde vamos a encontrar resolución para muchos problemas como imagen y voz y muchos más. En la misma línea tenemos a IBM Watson, también tenemos a Meaning Cloud y Monkey Learn. Ellos dos trabajan con procesamiento de lenguaje natural y tienen clasificadores para el lenguaje natural. Después tenemos la colección de servicios que ofrece Microsoft, conocidos como Cognitive Services, a través de la plataforma Azure. Tenemos también WIT AI de Facebook y finalmente Wolfram Alpha. Pero
Pero de nuevo, esta es una lista incompleta, ilustrativa, y los invito a que se animen a conocer algunos de estos productos y que hagan pruebas por su cuenta, suban imágenes, traduzcan textos, intenten decodificar audio. Siéntanse libres de probar y familiarizarse con este tipo de funcionalidades. Cuando hablamos de plataformas y herramientas, no podemos dejar de lado lo que venimos hablando desde el módulo anterior, Big Data, o qué infraestructura necesito para Big Data. Bueno, si bien vamos a continuar hablando de esto en el próximo módulo, vamos a anticipar algunas cosas. Así como no se ha terminado Big Data en el primer módulo, tampoco ahora se va a terminar Data Science, porque yo puedo decir que puedo hacer Data Science o que puedo hacer computación cognitiva sin Big Data, o que puedo hacer Big Data sin computación cognitiva y sin Data Science. Pero es mucho más interesante si hacemos estas dos cosas a la vez. Por eso no es extraño que existan plataformas y herramientas que abordan el tema o los temas en forma conjunta. Es decir, trabajamos conjuntamente con Data Science y Big Data. Reitero, vamos a continuar hablando de esto y profundizando un poquito más en el próximo módulo cuando pasemos a componentes de infraestructuras Big Data. De todas formas, hay algunas herramientas más clásicas de Data Science que podemos adelantar. De hecho, la imagen que aquí están viendo es de una plataforma para analítica avanzada que se llama Nine, que vamos a comentar más adelante. En esta imagen pueden ver que aparecen modelos, aparecen por allí los decision trees que habíamos anticipado, aparece un nodo de estadísticas, aparecen aplicadores de modelos. Estas son las herramientas que espera encontrar, aunque no tenga Big Data, un Data Scientist. Es lo que denominamos software para data mining de tipo GUI, ¿sí? De interfaz guiada para el usuario, o visuales, o también conocidas como point and click. Tenemos también lenguajes de programación enriquecidos con múltiples bibliotecas. Las dos primeras referencias a tener en cuenta son R y Python, de los cuales vamos a estar hablando un poquito más adelante. Es fundamental contar con buenas herramientas de visualización, y aquí es donde entran componentes que seguramente ya conozcamos del mundo de Business Intelligence y Analytics. Reporteadores, cubos y cualquier forma de visualización que nos resulte útil para poder mostrar correlaciones entre variables, modelos, todo, en fin, todo lo que venimos hablando en Data Science. Pero también hablamos de grafos y eso nos lleva a otro tipo de herramientas, las llamadas NoSQL. NO no quiere decir no, quiere decir Not Only SQL, es decir, más allá de SQL. En esta categoría entran, por ejemplo, las bases de datos de grafos. Finalmente, completando esta lista tenemos a las bases de datos tradicionales, las bases de datos relacionales, que son también, por supuesto, de interés para el trabajo del Data Scientist. En el próximo módulo 3 vamos a seguir hablando de APIs, plataformas y herramientas con más sesgo hacia Big Data, pero nunca dejando de lado lo que venimos hablando de Data Science. Ahora, para pensar, vamos a cerrar este módulo 2 con el siguiente caso. Tratemos de encontrar ejemplos ilustrativos de cómo potenciar mutuamente Big Data con Data Science o computación cognitiva. ¿Sí? Cuando hablamos de Big Data, recordemos, teníamos 4 factores que la caracterizaban. En realidad, ya adelantamos un ejemplo a lo largo de este módulo, que era el de la traducción online, por ejemplo, la traducción que nos hace Google. Sabemos que la traducción, que es un método cognitivo, funciona tanto mejor cuanta mayor información tengamos, porque se nutre, en última instancia, de un modelo estadístico. ¿Sí? Entonces ahí
tenemos un primer ejemplo de cómo ambas cosas se potencian y funcionan mejor cuando están presentes. Big Data y Data Science. Bueno, los invito a que otras ideas que se les ocurran las pongan en el foro, así podemos compartir diferentes hallazgos. Nos estamos viendo.